Buenas noches con todos y con todas. De parte de la Universidad Antonio Regis Montoya les damos la bienvenida y les agradecemos su asistencia a esta conferencia titulada Calidad en la formación docente y su relación con los estándares formativos. Este evento está organizado por el Diplomado en Diseño y Gestión Curricular, el cual se encuentra con la convocatoria de postulaciones abiertas para formar parte del diplomado. Este evento forma parte de los dos eventos que hacemos al respecto, buscando ahondar un poco más tanto en los temas técnicos del diplomado y en este caso en un tema más a fondo que se podría tratar dentro del mismo. Dentro de dentro de este evento, de esta conferencia, van a poder realizar las preguntas que tengan al respecto y al final de la ponencia se estarán respondiendo. Comentar también que esta conferencia está siendo transmitida a través del Facebook oficial de la Escuela de Posgrado de la Universidad Antonio Regis Montoya y también estamos recogiendo por ahí cualquier comentario que venga de la transmisión en vivo. De esta manera, paso a darle el pase a nuestro moderador de este evento y que también es el coordinador del Diplomado en Diseño y Gestión Curricular. Él es Uriel Montes. Bienvenido, Uriel. Podemos comenzar. Gracias. Estás con el micrófono apagado, creo, Uriel. No, sigue apagado tu micrófono. A ver, unos minutitos denos, por favor. Tenemos una pequeña dificultad técnica. ¿Tú, Cristian, sí tienes activo tu micrófono? Hola, buenas noches. ¿Me Sí, escuchan? sí. Con Cristian no hay ningún problema. Ok, Uriel acaba de desconectarse y está entrando ahorita para que podamos comenzar con la charla. Igual les vuelvo a recordar que cualquier consulta que tengan al respecto de la ponencia que van a ver hoy día, la pueden ir colocando a lo largo de la ponencia en el chat. Y también cualquier consulta del mismo diplomado como tal. Creo que ya está, Uriel. Estás con el micrófono apagado. Creo que tenemos problemas con el micrófono de Uriel. Si no, no hay problema, creo que podríamos, si no, proceder con Cristian en lo que Uriel puede ver su tema técnico. Sí, no hay problema. Bueno, buenas noches. Em, Quiero agradecer primero la invitación de la institución, dar las gracias también a las autoridades que se encuentran acá, em, a Uriel por la oportunidad de, de compartir algunos de los elementos esenciales de los últimos 20 años en Chile en la política de eh, formación docente. ¿Ya? Eh, bueno, yo soy Cristian Rivas Morales, soy profesor de historia, eh, con posgrados en currículum, en calidad también, son dos maestrías, y actualmente cursando un doctorado en ciencias sociales. Eh, Trabajo principalmente en la Universidad del Biobío, en Chile, y una universidad del sur, es una universidad pública y estatal, ¿ya? Y en posgrado también en una universidad privada, que es la Universidad Andrés Bello. Eh, la, la participación de hoy tiene dos o tres conceptos que yo creo que son importantes de destacar. Primero, el concepto de la calidad, ¿cierto? El concepto de la formación docente como concepto. Y estándares, ¿ya? Son tres conceptos que hemos escuchado, por lo menos en Chile, ya de manera reiterada, más o menos por 20 años, ¿ya? Eh, Soy muy pretencioso en lo que vamos a trabajar, ¿cierto? Vamos a intentar, ¿cierto?, dar algunos elementos de contexto, ¿ya? Algunos antecedentes respecto a los conceptos que se mencionan, los marcos normativos, y un poco la experiencia de las universidades que damos pedagogía en virtud de estos conceptos.
¿ya? Digo pretencioso porque es un tiempo bien acotado para revisar un fenómeno que, que ha sido complejo, ¿ya? Y como les menciono, más o menos un fenómeno que lleva 20 años ya en proceso, ¿ya? Eh, Como contexto, ustedes saben, Chile se funda acá el modelo neoliberal, ya que en simple es el extremo de un modelo de capitalismo, ¿cierto? Que prioriza la competitividad, pero con la ausencia del Estado. O sea, el Estado deja, entre comillas, a la competencia, deja a la individualidad de las personas o las familias en ámbitos que hasta el año 80 se consideraban que daba el Estado, como era la educación, la salud, la previsión, ¿ya? Esto más o menos comienza a ser crisis en la segunda década eh, y hace crisis obviamente en educación, ¿ya? Aquí hay cuatro fechas que son relevantes desde el punto de vista de los movimientos estudiantiles, ¿ya? Eh, la verdad es que todos los años han habido movimientos estudiantiles potentes, ¿ya? Pero estos hicieron un antes y un después, ¿ya? Y para muchos esto está relacionado con la crisis del neoliberalismo. Es tal el impacto que causaron estos movimientos, ¿ya? Eh, estudiantiles, y eso es importante mencionar. Se les denomina hoy día movimientos sociales, pero la verdad es que fueron principalmente movimientos estudiantiles, ¿ya? Es tal el impacto que no solamente han conducido a la agenda por los últimos 20 años, sino que quienes iniciaron estos movimientos hoy día son gobiernos, ¿ya? O sea, los que otrora fueron dirigentes estudiantiles, ¿ya? Hoy en Chile son gobiernos. Y yo creo que eso un poco puede graficar la importancia política que han tenido, ¿ya? Estos movimientos estudiantiles parten, como aparece acá, el 2006, ya con lo que se denominó la Revolución Pingüina. Y Pingüina viene por los uniformes que usan los estudiantes escolares, ya que es una corbatita, una chaqueta, eh, también las niñas, ¿cierto? Y siempre han sido denominados como los pingüinos, ¿ya? Y por lo tanto se le da al movimiento del 2006, ¿cierto? La revolución pingüina, ¿ya? Que simplemente se planta en las calles, se toman los colegios, se suman después los estudiantes de educación superior, se toman las universidades, principalmente pidiendo, primero, la eliminación de leyes que venían de la dictadura. Leyes que, por supuesto, consagraban los modelos neoliberales, ¿ya? Eh, También esa es la LOCE, ¿ya? La ley orgánica, ¿cierto? De educación. También pedían, ¿cierto? La desmunicipalización. En Chile, el sistema escolar, en este caso, depende de los alcaldes. Y esto fue una de las banderas de lucha, ¿cierto?, de todos los movimientos estudiantiles, por quitar el poder de los alcaldes, ¿cierto?, por sobre el sistema escolar, ¿ya? Y obviamente una demanda un poco más puntual, que era la tarjeta nacional estudiantil, que es una tarjeta con la cual los estudiantes ocupan en el transporte, becas de alimentación, etcétera, ¿ya? Esto se replica prácticamente tal cual el 2008, ¿cierto? Por el no cumplimiento de las solicitudes del 2006, ¿cierto? Pero además se agrava porque ya el 2008 habían universidades privadas en quiebra, ¿ya? Y lo peor es que en quiebra no porque no fueran rentables, sino que como un subterfugio para el total abandono de los estudiantes, ¿ya? 2011
es el movimiento más grande que existe. Fueron meses, meses de universidades en toma, colegios en toma, ¿ya? El gran cambio con los movimientos anteriores, ¿cierto?, es que de frentón se solicita, por ejemplo, la gratuidad escolar con reconocimiento en la Constitución. Y el 2019, ¿ya?, y esto solo lo detuvo la pandemia, también hubo un movimiento importante de movimientos estudiantiles eh, por la recarga del sistema escolar, y vamos a volver a eso después, por eso lo menciono. Eh, ¿Cuál es el contexto un poco de los sistemas educativos? Yo creo que esto es común para gran parte de América Latina, ¿cierto? Chomsky, ¿cierto?, plantea que obviamente los sistemas económicos tienen un aporte fundamental a los cambios en los sistemas educativos, ¿cierto? Hay también toda una línea internacional de política educativa, ¿cierto?, que se despliega en los currículums nacionales. En Chile, por ejemplo, todas las reformas de educación del currículum en la formación docente ya fue financiada por unos proyectos que se llamaban MESESUB, ¿ya?, que eran proyectos multimillonarios financiados por el Banco Mundial, ¿ya? Y estos iniciaron en el 2008 y significaron las primeras reformas curriculares en la formación docente, ¿ya?, que obviamente deviene del proceso de Bolonia, ¿ya? O sea, hay aquí un elemento de internacionalización, ¿cierto?, de estándares comunes a nivel mundial, ¿ya? Y para Chomsky hay tres paradigmas, ¿cierto?, que cruzan estos elementos internacionales de la educación, donde por supuesto la formación docente lo refleja, ¿cierto?, que es la teoría del capital humano, ¿cierto? Cristian, ¿no te estamos escuchando? Claro, Sí, me señala allí. ¿Sí se le escucha? ¿sí? Sí, sí, Yo, Cristian, se te está escuchando. ah, Ajá. ok, ok. ¿Ya? Ujú. La productividad y la rigidez de los mercados laborales, ¿ya? Según Chomsky, estos tres paradigmas, ¿cierto?, se despliegan en todas las reformas en educación, ¿ya? Que en definitiva, ¿cierto?, funcionan con una lógica de binomio, ¿ya? O sea, una lógica de que a mayor estudio supuestamente tienen mejor ingreso, vas a tener más oportunidades laborales, una lógica del capital humano, ¿cierto? Donde dice que la educación esta vez reemplaza, ¿cierto?, las ventajas competitivas o comparativas de las naciones, sino que es su instrucción, ¿ya? Y digo instrucción porque también Chomsky hace un interesante análisis, ¿cierto?, en su libro de la sociedad global, de cómo en realidad eh, la promesa acá es que es una educación para el trabajo, ¿ya? De hecho, los objetivos del Banco Mundial son claros en señalar que las reformas educativas son para que los países pudieran pagar la deuda externa, ¿no? Y esto es importante porque vamos a ver cómo estas políticas públicas se despliegan en un currículum que es concreto, ¿ya? Eh, Contexto, ¿ya? Contexto nacional. Hay un concepto, cuando hablamos de crisis del sistema neoliberal en Chile, hablamos de este contexto, ¿ya? Hay un contexto de desigualdad obscena, ¿ya? Solo algunos datos, el primer decil, o sea, el 10% más pobre, ¿cierto? Perdón, tiene un ingreso de alrededor de 20.040, ¿cierto?, dólares, ¿cierto? Y el decil más alto son 800, ¿ya? El 0,1% de la población gana 1.200
veces más que el 99% restante. ¿Ya? Y el 33% del ingreso que genera la economía en Chile queda en el 1% de la población más rica. ¿Ya? En educación, perdón, en educación superior, ¿cierto? Es la educación superior más cara del mundo. Tiene un costo promedio de $3.400, lo que equivale al 22% del PIB per cápita, el doble que en Corea del Sur, ¿no? Y sus aranceles son el doble que en Estados Unidos, 5 veces más que en España, 18 veces más que en Francia, y además los aranceles suben anualmente a lo menos un 12%, o sea, muy por sobre otras estructuras de financiamiento, ¿no? Eh, Siempre se ha ocupado en Chile como un buen dato que Chile creció muy rápido en la cantidad de población o egresados de educación superior, pero lo que no se comenta mucho es el costo de esto. Y el costo fue el endeudamiento individual, ¿ya? O sea, no es pagado por el Estado, sino que es pagado por las personas, lo que hoy día tiene un número importante de profesionales endeudados por 20 años, ¿ya? Con tasas de interés que suben además todos los años, ¿ya? Y que además financiamiento que llegaba a la banca privada. Mm, otro dato, ¿cierto? Que un poco les podría a ustedes facilitar la comprensión del contexto. El 10% de los estudiantes abandonan los estudios, ¿ya? Y 8 de cada 10 lo hacen por causas de ingresos económicos. Y hasta el 2020, ¿cierto? 186.000 niños entre 5 y 21 años abandonaron el sistema escolar. Y por último, el 75% de las familias más pobres se gradúan. O sea, cuando hablamos de crisis, ¿ya? Del sistema neoliberal, no nos referimos a esto, ¿ya? A datos, ¿cierto?, que principalmente nos muestran una desigualdad, una desequidad, ¿cierto?, obscena. Eh, Rápidamente, ¿cuál fue la respuesta como política pública? Vemos aquí una síntesis de las leyes más importantes que tienen que ver con educación y principalmente formación docente, ¿ya? Destacado en rojo van a encontrar ustedes lo que está más directamente relacionado con la educación superior, ¿cierto? Como es en el 2006 se crea un sistema de calidad ya a través de la CNA, que inicialmente inicialmente lo conforman agencias privadas, ¿no? Pero que fue un rotundo fracaso. Se descubre que en realidad había todo un negocio, ¿ya? Se pagaba en realidad por los años de acreditación, lo que generó además una crisis gigantesca sobre esta misma norma, ¿ya? En el año 2012 surgen los primeros estándares para la formación docente. O sea, dentro de la crisis en educación, por supuesto, eh, hay un acuerdo que la formación docente era crucial, y el 2012 se crean los primeros estándares, y ojo con esto porque se llaman estándares orientadores, ¿ya? O sea, las universidades tenían eh, la capacidad de crear sus propias estructuras curriculares, y estos estándares, ¿cierto?, eran, como muy bien lo dice, una orientación, una guía, ¿cierto?, de qué es lo que se esperaba de una formación docente. El año 2016, esto pega un salto además porque se, se acredita, se crea una ley 21.903 sobre la acreditación de las pedagogías, ¿ya? O sea, dentro del sistema de acreditación, que es un sistema de aseguramiento, ¿ya? Las pedagogías ocupan un lugar especial. Hasta hoy día en Chile, de todas las carreras, solo hay 2
que las universidades tienen la obligación, ¿ya?, de presentarse acreditación, que son las pedagogías y medicina. Y estos procesos han tenido dos cambios últimamente, que es el 2021, ya que se crean nuevos estándares de profesión docente, y este año hay nuevos criterios de acreditación para las carreras de pedagogía. Solo para volver después, ¿ya? Este es el sistema de calidad para el sistema escolar, puesto por 4 grandes unidades, que es el Ministerio, la Agencia, la Superintendencia y el Consejo Nacional de Educación. Pero además, las escuelas deben responder a estas dimensiones de evaluación con cada uno de los elementos que está al costado izquierdo, ¿ya? O sea, estas 4 dimensiones, ¿ya?, se evalúan permanentemente en los colegios, también revisando las variables que están en la izquierda. ¿Por qué lo comento esto que tiene que ver con la calidad escolar? Y vamos a volver después, ¿ya?, con cómo la formación docente aborda estos elementos, ¿ya? Y en educación superior se crea una estructura muy similar, ¿ya?, donde está el Ministerio de Educación, la Superintendencia, que tiene principalmente como misión la fiscalización de la norma, ¿ya?, denuncias, problemas legales, de títulos, de certificaciones, incumplimientos de contratos, ¿cierto? Esto lo ve la superintendencia, ¿ya? Está el Consejo Nacional de Educación, que es la instancia, comillas, más importante a nivel nacional, la CENEP, ¿ya?, y la Comisión Nacional de Acreditación, ¿ya?, quien principalmente tiene el deber de llevar a cabo todo el proceso de aseguramiento de la calidad. Como mencionaba al principio, este organismo era solo veía la macroestructura y agencias privadas, ¿cierto?, iban a evaluar las carreras, pero hoy es directamente la Comisión Nacional de Acreditación quien ejecuta a través de pares externos el proceso de acreditación, ¿ya? O sea, la CNA le presenta a las carreras, ¿cierto?, un equipo de académicos de distintas instituciones, con su currículum, con su perfil, y ellos, ¿cierto?, ejecutan, visitan la institución y desarrollan el proceso de acreditación. ¿Cómo se vincula esto con los estándares? Vamos a llegar ahí, porque uno de los elementos es que aquí se cruzan leyes, normativas, procedimientos y mecanismos, ¿ya? En paralelo, recordemos que una de las leyes que se establecen es la 20.903, que crea el Sistema de Desarrollo de Profesional Docente, ¿ya?, donde no solo se cautela elementos de financiamiento, carrera docente, sino que hay un punto que habla con regular la calidad de los egresados de pedagogía, ¿ya? Y es donde aquí se introduce otro elemento, que es la Evaluación Nacional Diagnóstica. ¿En qué consiste? Esta es una prueba, un control, obviamente estatal, ¿ya?, que todo estudiante de pedagogía, por ley, debe rendir 2 semestres antes del egreso, ¿ya? Esto es requisito por ley. O sea, los estudiantes pueden aprobar completamente su plan de estudio, pero si no rinden ya esta evaluación, no pueden titularse. Aquí vamos a ver la comparación de los criterios de acreditación entre el 2016 y el 2023, ya que se ejecuta a partir de octubre de este año. Y hay elementos comunes, por supuesto, pero vemos cierta reducción en los criterios, ¿ya?
desde el 2016 hasta ahora, habían 11 criterios divididos en 3 dimensiones. Y a partir de octubre de este año, se mantienen 3 dimensiones, ¿ya? Pero solo con 6 criterios. ¿Ya? En rojo, ustedes ven en cuáles de estos criterios, ¿ya?, se evalúa cómo las carreras o programas, ¿cierto?, trabajan con los estándares de formación, ¿ya?, y cómo trabaja con la evaluación nacional de año, ¿ya? O sea, el sistema de acreditación como sistema de aseguramiento, ¿ya? Y esto lo recalco porque no es lo mismo un sistema de calidad, ¿cierto? No es lo mismo un sistema o un modelo de excelencia que un sistema de aseguramiento. Los sistemas de aseguramiento van de arriba hacia abajo, o sea, es el Estado, ¿cierto?, que establece ciertos mínimos de cumplimiento. En cambio, los modelos de excelencia eh, son de adentro hacia afuera, o sea, son las propias instituciones o propias carreras quienes se ponen compromisos, ¿cierto? Y en virtud de sus filosofías internas, eh, evalúa ciertos compromisos, ¿ya? En este caso, los sistemas de aseguramiento no, es control estatal. Este control estatal se afianza, ¿ya? Y voy a volver aquí atrás, pero no enredarlos, pero se afianza porque una de las solicitudes de los movimientos estudiantiles era la gratuidad, ¿ya? Y esto se consagra entre el 2016 y el 2018, ¿ya? Ahora, eh, para poder entregar gratuidad, que entre comillas todavía no alcanza el 100%, ¿ya?, lo que en definitiva significó es el poder del Estado por sobre las universidades que dan pedagogía, ¿ya? La gratuidad está relacionada, ¿ya?, como estructura de financiamiento a que las instituciones cumplan lo que estamos viendo acá. Si las carreras no logran más de 2 años de acreditación, no es que tengan que cerrar, sino que lo que sucede es que no reciben financiamiento. Eh, Algunos datos sobre la formación inicial docente. En Chile hay 373 carreras, de las cuales 276 tienen acreditación vigente hasta el 2026. Hay un aumento de carreras de pedagogía acreditadas, ¿cierto?, del 76 al 95%, o sea, esta presión que ejerce el Estado a través del financiamiento ha dado, por supuesto, resultados, ¿ya? Y también es importante mencionar que ha aumentado las carreras con niveles medios o altos de acreditación. ¿Qué significa esto? Superiores a 3 años. Y también, importante mencionar, es que principalmente las carreras de pedagogía hoy tienen una matrícula mayor en las universidades privadas. Eh, También otro antecedente es que la mayoría de quienes se forman en la carrera docente, ¿cierto?, vienen de establecimientos particulares subvencionados o municipales, ¿ya?, que son los establecimientos, comillas, con menor rendimiento en evaluaciones estandarizadas. Y aquí vemos que hay 3 áreas que son las carreras que tienen menos años de acreditación, que es pedagogía en educación diferencial, educación física, y cualquier carrera de pedagogía de enseñanza media tiene principalmente, o sea, la mayoría está en un nivel bajo de acreditación.
La otra patita o estructura de esta triada, ¿cierto? Entre calidad, estándares y formación docente, justamente la conforman los estándares. En Chile, toda carrera y disciplina tiene estándares, ¿ya? Y esta renovación se hizo el 2021, y a diferencia de los que surgieron el 2012, fíjense en el concepto, ya no son estándares orientadores, son estándares a secas, ¿ya? ¿Qué significa esto? Lo tiene que cumplir, ¿ya? No tienen esta lógica de guiar, ¿cierto?, a las carreras, sino que es un estándar. Aunque, curiosamente, cuando uno los lee, en sus primeros párrafos señala que no es prescriptivo, ¿ya? Lo que por supuesto es contradictorio a un sistema de aseguramiento. Los sistemas de aseguramiento, como mencionaba, van de arriba hacia abajo, y por lo tanto, obviamente que es prescriptivo. ¿Bien? ¿Alguien? Em, Estos estándares tienen dos áreas, ¿ya? Hay estándares de conocimientos generales, que significa que son comunes para todas las pedagogías, ¿ya? Básica o media, que como vemos acá tiene 4 grandes dominios, que van desde la preparación de la enseñanza y de aprendizaje, la creación de un ambiente propicio, eh, enseñanza para todos los estudiantes y responsabilidades profesionales. Como he señalado, esto es común para todas las carreras de pedagogía, básica o media. Y tenemos también estándares que van por disciplina, ¿ya? En este caso, para hacerlo de manera de ejemplo, estos son los estándares de pedagogía básica, ¿ya? Tiene 4 grandes áreas: lenguaje, matemáticas, naturales, historia, geografía y ciencias sociales. Y cada uno de estas dimensiones, ¿cierto?, tiene estándares que son los que vemos acá. O sea, el lenguaje disciplinar, básica, está el estándar de lectura y escritura inicial, el estándar de lectura, el estándar de escritura, el estándar de comunicación oral, el estándar de literatura, el estándar de conocimiento y manejo de la lengua. Cada uno de estos estándares viene con objetivos y contenidos, ¿ya? O sea, uno podría crear una carrera completamente siguiendo cada uno de estos estándares, tanto generales como disciplinares, ¿ya? Y esto es así para todas las carreras de pedagogía. Hasta ahora, la única excepción es pedagogía en educación parvularia, que están en proceso de aprobación, ¿ya? Pero no ha sido decretado, pero está en camino. Todas las otras carreras de pedagogía están totalmente estandarizadas. Este es un pantallazo de la página, ¿cierto?, cuando te envía los resultados de la evaluación, ¿ya? Y te entrega cuatro tipos de reportes: la participación, donde te entrega la estadística longitudinal de la carrera, la prueba de conocimientos pedagógicos generales, que mide los estándares generales, la prueba de conocimientos didácticos y disciplinares, que mide lógicamente los estándares específicos de cada disciplina, y un cuestionario, ¿ya?, que muestro acá el cuestionario. Como ya vimos los estándares, aquí voy a mostrar un pantallazo de el área de cuestionario. Es una especie de bonus de la evaluación. Son larguísimas encuestas a los estudiantes con preguntas que tienen que ver con las características del proceso formativo, ¿cierto?, donde los estudiantes indican su percepción, ¿cierto?, del proceso formativo que vivió en la carrera. Recordemos, 2 semestres antes del egreso, la valoración que hacen los estudiantes de ese aspecto formativo, el compromiso de desarrollo profesional, ¿ya?,
Y por último, hay una serie también de preguntas que tienen que ver con cómo las instituciones abordaron el contexto de emergencia sanitaria. Por lo tanto, ¿cierto? Vemos que hay un sistema de calidad específico para las carreras de pedagogía, específico y obligatorio, ¿ya? Que tiene como uno de sus componentes principales estándares generales y disciplinares, ¿ya? Que evalúa a todos los estudiantes por ley, 2 semestres antes del egreso, y que, eh, por lo tanto, hay una prueba, ¿cierto?, que tiene una estrecha relación con el proceso de acreditación. ¿Dónde empiezan las problemáticas? Primero, que cuando uno revisa la normativa, la CNA no transparenta la relación entre los estándares, la evaluación diagnóstica y los años de acreditación, ¿ya? O sea, lo que te mencionan es esto. Esto es lo que uno encuentra en la política pública, ¿ya? Y aparece aquí como descripción, ¿cierto?, que el perfil de egreso se revisa en relación a los estándares, pero no especifica, comillas, cuánto se castiga a una carrera que no tenga una relación lineal con los estándares. Ya no es lo mismo, por ejemplo, otros modelos de excelencia o calidad, que tiene también distintas dimensiones o criterios, y te dice, este criterio vale un 50%, o este criterio vale un 30%. Eso en Chile no se transparenta, pero lo que hemos podido indagar es que la verdad es que el primero y el tercero, la primera y la tercera dimensión son los principales, donde los resultados de la evaluación nacional diagnóstica, ¿cierto?, son decisivos para los años de acreditación. O sea, no te van a dar más de 3 o 4 años si no tienes muy buenos resultados en la evaluación nacional diagnóstica, ¿ya? Y eso no te lo dicen. Eso no hay transparencia de eso, pero lo que se observa, ¿cierto?, es que eh, si te acreditan el año 2022 y tus resultados 2021 fueron sobre los promedios nacionales, lo más probable es que tengas más de 4. Si te acreditan el 2022 y tus resultados el 2021 fueron bajo el promedio, lo más probable es que tengas 3 años. Y por consiguiente, una de las problemáticas que tenemos hoy es que obviamente este sistema de aseguramiento es un proceso de rendición de cuentas. No existe detrás de esto criterios de excelencia o criterios de calidad, sino que es rendición de cuentas. Además, se han detectado, incluso la ley, las normas lo reconocen, ¿cierto? Primero, que estos estándares no son progresivos. No te dicen, ¿cierto?, X estándar, los estudiantes lo cumplen en este momento o lo cumplen en otro momento. ¿Cuál es la dificultad curricular, por ejemplo, para esto? Cuando los estudiantes dan la evaluación, que es, como les digo yo, 2 semestres antes de que crecen, todavía no han pasado por su práctica profesional. O sea, el estudiante no ha terminado su proceso formativo y de hecho le faltan 2 elementos fundamentales, como son la práctica profesional y las actividades de titulación, que sabemos que es donde los estudiantes muchas veces más aprenden en términos de experiencia, ¿no? Lo otro es que hay una lectura parcial, por supuesto, de estos estándares, ¿no? No existe una relación de los estándares con los marcos. En Chile, quizás lo pasé por alto, vuelvo atrás rápidamente,
En Chile se han decretado, ¿cierto?, marcos para la buena enseñanza y marcos para la buena dirección. El primer marco para la buena enseñanza se hizo el 2003, ¿cierto? Y hay otro que se levantó el 2021, y también los marcos para la buena dirección, ¿ya? Que el primero es del 2015 y el último es también del 2022, ¿ya? Estos marcos constituyen cómo se evalúan los profesores una vez egresados, ¿ya? Y a pesar de que existe una relación con los estándares formativos, no hay una relación lineal, ¿ya? Que debería ser obvia, ¿ya? Eh, Además, ¿cierto? Se denomina acá como un empobrecimiento respecto al instrumento, ¿ya? Los instrumentos son de respuesta fija, ¿ya? Eh, Solo hay un ítem donde los estudiantes escriben, responden realmente, sino que hay estudios de caso, ¿cierto?, donde se evalúa cómo el estudiante resuelve un fenómeno educativo, pero tiene opciones, o sea, son respuestas de alternativas, entre comillas. Y lo otro es que hay contextos de fin. Y esto no tiene ninguna descripción o relación en la evaluación nacional docente. Es común para todos, ¿ya? Desde el extremo norte hasta el extremo sur. Y hay otro fenómeno que se ha podido detectar, que es algo que ya se suponía que iba a pasar, que cuando hay estándares, hay estandarización, ¿ya? Las universidades, en virtud del cumplimiento de los estándares y de tener una buena evaluación nacional diagnóstica, han procedido a hacer reformas curriculares que estandarizan la formación, ¿ya? Eh, por ejemplo, bueno, aquí vemos una trayectoria de una carrera básica. En azul va la carrera, ¿cierto? O sea, va bajando. ¿Cuál es la malla de esta carrera? Esta. Es una malla más corta de lo que recomiendan los estándares, tiene muy poca didáctica. Aquí vemos en esta columna donde dice PING, pedagogía en inglés, ¿ya? Aquí al costado izquierdo están los estándares. Pedagogía en inglés, si ustedes se fijan, tiene casi todos los estándares en verde. Solo uno tiene un mal resultado. ¿Cuál es la malla de inglés? Esta. O sea, inglés hizo una reforma curricular donde adaptó completamente su estructura a los estándares, ¿ya? Sabemos que el rendimiento es un fenómeno complejo, ¿cierto? No se pueden establecer causalidades, pero evidentemente a mayor alineación de las mallas con los estándares, las carreras muestran mejores resultados en la evaluación nacional diagnóstica, ¿ya? Este elemento lo vemos en todas las universidades que tienen altos años de acreditación, ¿ya? Aquí ustedes ven las universidades que tienen más años de acreditación, y a la derecha, ¿cierto?, vemos cuáles son las que tienen más años de manera individual, ¿cierto? Y al hacer una matriz de las asignaturas que ejecutan, las que tienen más alta acreditación, observamos que hay una convergencia casi idéntica. O sea, las universidades que se guiaron expresamente por los estándares tienen mejores resultados en la evaluación nacional diagnóstica y por consiguiente van a tener mejores o más años de acreditación, ¿ya?
¿Dónde surge aquí en realidad la pregunta, el desafío? ¿Ya? ¿Cuánto tiene que ver esta lógica, este paradigma, ¿cierto? Que evidentemente es funcional, eh, con las realidades que estamos viendo una vez que los estudiantes egresan. ¿Qué tenemos hoy día del ejercicio docente? El 40% en Chile de los profesores deserta a los 5 años de ejercicio. Esa es la realidad. O sea, de 10, 4 se van a los 5 años. Hay un déficit docente que se estima de aquí al 2025 de 32.000 plazas. Y obviamente hay asignaturas carreras como inglés, matemática, ciencias, filosofía, donde no hay docentes hoy, ni siquiera en 2 años, hoy no hay docentes. Y hay una crisis de salud mental gigantesca en los docentes. ¿Por qué? Porque es interesante hacerse esta pregunta, porque podríamos decir, bueno, entonces es fácil, alineémonos a los estándares, nos va a ir bien en la evaluación nacional diagnóstica y esto va a significar mayores años de acreditación. Sí. Eh, ¿Cuánto tiene que ver esto con el malestar que tienen los docentes y que no tiene que ver con la renta, ¿ya? Sino que tiene que ver con las exigencias burocráticas del sistema escolar, pero principalmente lo que hoy día nos muestran las encuestas, las entrevistas, es con el nivel de frustración de los profesores. En un nivel de frustración donde lo que te mencionan es: yo estudié pedagogía para cambiar el mundo, para mejorarlo. Como vimos, la mayoría de los docentes vienen de un segmento económico medio bajo, y existe compromiso social en los estudiantes de pedagogía. Nosotros aplicamos acá evaluaciones de ingreso, perfiles de ingreso, y el 98% responde que tiene vocación docente y que estudia pedagogía porque quiere desarrollar ahí su creatividad. Y la estandarización que vemos en la formación docente a nivel superior, también la vemos en la escuela, ¿ya? Con contenidos mínimos, con objetivos comunes para todos. Los profesores ya no planifican. Esto se entrega a principio de año y el profesor ejecuta. El profesor es un técnico, lo que se denomina, ¿cierto? Ya lo sabemos hace mucho tiempo, ¿cierto? Como la proletarización docente. ¿Cuánto tiene que ver esta proletarización docente con este malestar, con esta frustración del docente, que no solo implica bajos resultados? La educación sigue con bajos resultados. Los estudiantes más pobres siguen aprendiendo menos que los estudiantes más ricos. Y además crece la deserción escolar. ¿Cuánto tiene que ver eh, que universidades dejen de reflexionar internamente, simplemente para someterse a la política pública para obtener un resultado? Es la pregunta que yo creo que nos queda responder. Por lo menos en Chile ese es el contexto, y quizás me atrevería a decir, si es que toda la América Latina siguió por estas estructuras, yo creo que es una realidad que podríamos compartir en algunos. Gracias. Gracias, Cristian. Muy amable. Ha sido interesante acá el planteamiento que has hecho. Nos vamos a pasar vamos a pasar a las preguntas y comentarios. Acá hay una pregunta que, bueno, un comentario y ahí tal vez una pregunta, ¿no? Que plantea Milagros, ¿no? En Perú también contamos con un marco del buen desempeño docente
que se estableció en el 2012, pero que es un modelo tomado de otros países, ¿no? Que quieren cumplir con los estándares, que son o desean ingresar al modelo económico de la OCDE. Me pregunto, ¿no? Bueno, se pregunta ella, ¿no? No sé si puede hacer una comparación allí, ¿no? Eh, claro, de algún modo también, Chile de alguna manera marca, ¿no? En temas educativos en América Latina allí, y de alguna manera ciertos países copian, ¿no? Hacia el modelo educativo chileno allí. Entonces ellas como que se preguntan, ¿no? Eh, ¿Qué nos falta, ¿no? Para crear un modelo propio allí. Porque Mm. de algún modo, si ustedes también copian, ¿no? Algo, ¿no? Y de alguna manera tratan de adecuarlo allí y tratan de implantarlo a través del Estado, ¿no? Lo implementan allí, pero tú estás planteando acá que genera frustración, tal vez no hay un tema de creatividad, innovación y está más enfocado en el tema resultado allí, ¿no? Porque de algún modo también hay un tema de financiamiento allí. Si no tengo plata, pues no puedo de alguna manera, no sé, implementar lo que había pensado allí, ¿no? Entonces, no sé por dónde iría un poco tu sugerencia, tu recomendación, ¿no? Mira, yo creo que Marcusen hablaba de la subversión en las universidades. Y la subversión no es esta foto que mostré yo de Chile, donde cada año nosotros de las 36 semanas del calendario formativo, nosotros ejecutamos 25, porque el resto de las semanas las universidades están tomadas, ¿ya? Yo creo que no es esa subversión a la que se refería Marcuse. Yo creo que a lo que se refería es un poco a cómo las universidades son capaces, en conjunto con los estudiantes, de reconocer sus hechos, reconocer sus contextos, e ir por un camino aparte de la sociedad. Hace poco, ¿cierto? Bolonia, hay universidades en Europa que tienen 800 años. ¿Cuántos dictadores pasaron? ¿Cuántos ejercicios, cuántas guerras, cuántas catástrofes? Y ahí están las universidades. Y están ahí porque lo que pasaba fuera de las universidades no necesariamente pasaba adentro. Ujú, Y, y lo que hacen las universidades cuando asumen, creo yo, eh, a pie junto, se dice en Chile, muy obedientes de la política pública que dicta el Estado. Lo que está haciendo la institución es meter adentro una lógica que funciona afuera. Obviamente que va a ser muy difícil que las universidades hoy respondan, ¿cierto? No solamente a la generación de conocimiento, sino que a esa gran finalidad del sistema educativo que era superar las brechas de nacimiento, ¿ya? La formación, ¿no? No solo la generación de conocimiento, la pedagogía que hay ahí. ¿Cómo lo va a hacer si en la institución pasa lo mismo que pasa afuera? Eh, yo creo que el desafío está en que las instituciones busquen la forma de ser más subversivos con la política pública, por mucho que esto esté vinculado al financiamiento, que tampoco es tanto, no es un financiamiento, ujú, no, pero hoy día lo que sucede justamente es que lo que pasa fuera de la universidad hoy está adentro, incluyendo los estudiantes. La sindicalización de los movimientos estudiantiles, la politización de los movimientos estudiantiles. Es lo mismo que vemos en el Congreso. Trincheras. ¿Cuándo? ¿Cómo vas a poder tú combatir? Si tú quieres combatir lo que pasa afuera, si lo replicas adentro. Yo creo que es una especie de... Una vez leí, no me recuerdo el nombre, pero uno de los rectores de una universidad en Europa decía, nos faltaron pantalones. Nos faltaron pantalones para decir no al modelo por competencia. Todos lo asumieron. Todos lo asumieron sin reflexionar qué estaban haciendo, confundiendo aprendizaje con rendimiento.
silencio. O sea, lo que nosotros hoy día yo les pude presentar muy brevemente. De esto hay silencio, todos lo sabemos, pero ¿cuántos artículos, cuántos libros de esto encuentras hoy día? Muy poco. ¿Por qué hay silencio? ¿Por qué hay silencio? Porque muchos de los grandes investigadores trabajan para la CNN. Te paga muy bien si vas como acreditador. Mira, usted pregunta, ¿no? Igual pasa en Perú, donde el 100% de docentes que postulan la carrera magisterial solo ingresan un 30%, ¿no? Y ya se pregunta, ¿no? Te preguntan, ¿no? ¿Qué políticas educativas debe darse para fortalecer la primera formación, la formación inicial allí? Aparte de lo que has ido mencionando, ¿no? Porque eso también Mm, viene como articulado con otras políticas también. sí, sí. O sea, a ver, en Chile mm, han habido articulaciones para fortalecer la formación docente, principalmente vinculada a la gratuidad. ¿Ya? Nosotros, que en la Universidad del Biobío, universidad pública y estatal, que prácticamente el 100% de nuestros estudiantes de pedagogía estudian gratis. ¿Ya? Em, Hay en la carrera docente hoy día hay un aumento de ingresos, eso ha sido evidente en los últimos 5 años. Los profesores hoy día tienen una renta promedio de, si lo tuviéramos que poner en dólares, unos 1.100, $1.200, si es que trabajan en un establecimiento público. Eh, pero, o sea, sigue habiendo ahí una visión instrumental, no, porque si esto hubiese funcionado, no tendríamos el 40% de estudiantes que desertan. Y son estudiantes que declararon tener vocación docente. O sea, hay un programa de estimulación de vocación docente, por ejemplo, que hace que tú recoges estudiantes en tercero, cuarto medio, en enseñanza secundaria, que tienen buen rendimiento en ciertas áreas disciplinares, eh, y ellos ingresan gratuitamente a programas de formación docente, ¿cierto? En la lógica de la vocación docente. Solo un dato, una carrera de nuestra institución. Ingresaron por ese programa el año 2019 12 estudiantes, 12 de 45. Este año ingresa ese cohorte, de esos 12 no hay ninguno. Se fueron. Se fueron, algunos porque eran muy buenos estudiantes y después eligieron ingeniería o otra carrera, pero otros porque eran estudiantes vulnerables. Y a nivel institucional y a nivel de política pública no hay nada que permita a un estudiante vulnerable con responsabilidades parentales, que tiene un origen rural, que tiene adultos mayores que en su casa se ven complicados, y ese estudiante deserta porque va a trabajar. Entonces, la gratuidad, por ejemplo, en Chile, y ya están saliendo varios investigaciones al respecto, no ha generado lo que se esperaba en términos de el segmento más bajo no está ingresando a la universidad. Y el segmento más alto, que tiene muchos mayores ingresos, sí, y estudia gratis. ¿Ya? Y esto, ojo, porque esto es complicado. Hay varios estudios, Stiglitz, por ejemplo, ustedes saben, es un economista de izquierda. Él menciona que cuando se juntan dos fenómenos como la gratuidad y sistemas de calidad que son de rendición de cuentas como el nuestro, lo que se produce es mayor segmentación. O sea, universidades para elite y universidades gratuitas, eh, eh, que no son de elite, formativa, y esto genera más segmentación. Y este fenómeno ya ocurrió en México, ya ocurrió en Brasil. ¿Qué quiero decir con esto? La gratuidad no es el problema, sino el problema es el sistema de calidad. Nuestras definiciones y nuestros sistemas de calidad son muy malos, muy malos. Yo creo que eso es lo que habría que mejorar.
Acá pregunta, bueno, hace un comentario y una pregunta, Paul Neira. Respecto a la evaluación docente en nuestro país, lo cierto es que por mucho tiempo los procesos de formación inicial docente no estuvieron en la discusión de la política pública. Recién en el año 2015 armó una dirección nacional dedicada enteramente a la formación inicial docente. Antes era un escritorio más sin casi presencia como política, ¿no? En ese escenario es evidente que se dio el caso que la respuesta ante las evaluaciones que estás planteando ahí. Entonces, la pregunta es, si se tuviera que elegir un camino desde la política, ¿implicaría dejar pasar a los más mayores y esperar a un recambio generacional? ¿Qué camino elegir? Mm. No, no, no. Yo, yo, yo creo que nadie sobra. eh, y esto es literal. Nosotros tenemos déficit de docentes. Eh, yo creo que lo primero sería establecer que la carrera de formación docente forma parte de la carrera docente. ¿Ya? Eh, y eso es algo evidente, pero no existe alineación. ¿Ya? De hecho, está la descoordinación que en Chile los profesores, una vez que egresan, a los 2 años se tienen que evaluar. Y existen a lo menos 3 tipos de evaluaciones distintas, que son muy distintas a estas evaluaciones durante el proceso de formación. Son muy distintas. Eh, pero no es una carrera, ¿ya? Y además está segmentado, o sea, si tú quieres mejorar tus ingresos, tienes que dar X evaluación. Si tú quieres transformarte en un experto, porque hay niveles de experto, si tú quieres transformarte en un experto que tiene mejor renta, pero además puede capacitar a otros docentes, tienes que dar otra evaluación. Si tú quieres ser director, que la evidencia muestra que un buen director puede transformar un establecimiento, tienes que dar otra evaluación. O sea, es un agobio, una burocracia, un control. ¿Ya? Yo insisto con que uno de nuestros problemas son nuestros sistemas de calidad. Nuestros sistemas de calidad se basan en la desconfianza, se basan en el control y no en la gestión. Eh, tenemos estructuras tan ridículas como que si un establecimiento, el director lleva a un experto a dar 2 charlas en el año, en ese ítem, en ese estándar, el colegio pasa de insuficiente a avanzado. O sea, eso es ridículo. O sea, no porque tú vas a llevar a un experto a dar una charla, ese colegio cambió su estándar de calidad. Los colegios están preocupados por las actas de la reunión, no de qué se habló en la reunión. No es lo importante es el acta, es la foto de la reunión. Los directores están preocupados de eso. Entonces, mm, yo creo que nadie sobra, menos en una lógica de formación continua. Y la formación continua va más allá de la capacitación. ¿Cuántos colegios tienen biblioteca? ¿Cuántos colegios otorgan horas? ¿En cuántos colegios se comparten estrategias didácticas o metodológicas? Eso es muy difícil de encontrar. Cuando hablamos de formación continua, lo que hablamos es simplemente un profesor que va todos los años, un par de semanas y recibe un curso. El impacto de eso es nulo. Y el tema de de los que forman a estos docentes en la formación inicial, qué tan acreditados, qué tanta calidad tienen estos maestros allí? Porque de algún modo un docente, no sé, con mucha experiencia, ¿no? Con experiencias exitosas allí, de buena calidad, de buena formación, de alguna manera también puede formar buenos maestros allí. Sí, sí, Porque si no tienes ahí un docente formador, ¿no? Que forme bien, entonces de alguna manera se desvirtúa allí, ¿no? Y finalmente sigues arrastrando un problema allí. sí, bueno, en esos indicadores, eh,
Chile tiene buenos resultados, o sea, hay sobre un 75% de académicos o profesores en educación superior que tienen posgrado. Se está avanzando en una evaluación de académicos que no solo tenga que ver con cuántos artículos presenta, sino que también con la calidad de su docencia, ¿ya? Eh, Curiosamente, esta evolución se está dando más en las universidades privadas que en las públicas. En las públicas es más difícil que se evalúe a los docentes por la calidad de su clase, sino que principalmente por la cantidad de artículos que presentan. ¿Ya? Pero se ha dado, hay un inicio, hoy día se está contratando a docentes solo para hacer docencia, otros que hacen investigación, otros que hacen asistencia técnica, otros que se quieren dedicar a la gestión, y se les evalúa así. ¿Ya? Curiosamente, sí, esto se está dando más en las universidades privadas que en las públicas, eh, pero hay un avance en esa línea. Y con esto terminaríamos, Cristian, un comentario y también una pregunta que hace Paul Nera, ¿no? En el Perú tenemos otro nudo, ¿no? Según la nueva ley de la reforma magisterial del 2013, tenemos una carrera docente con evaluación y meritocracia, pero solo resuelve el problema de cómo acceder y subir en la escala de niveles magisteriales. Pero no hemos discutido nada que debe suceder dentro de 3 o 4 años, que dura la etapa, ¿no? La etapa respecto a los niveles magisteriales. Es decir, tenemos una estructura a manera de estructura ósea, pero de los músculos que sostienen también esa estructura, o sea, no lo hemos definido. Así entonces, la pregunta es simplemente esperar que pasen los años y tomar decisiones casi basadas en la sensación de necesidad del docente para pasar a un proceso formativo. Desde tu mirada, ¿no? ¿Cómo articular ese paso a paso de formación docente dentro de cada nivel de magisterial para desarrollar mínimos aprendizajes, ¿no? Desempeños y conocimientos convertidos en acción pedagógica? Mm. En Chile hace unos un par de años, los colegios tienen la obligación de presentar un plan de formación docente. Y es un plan de formación docente que se construye con los profesores. Um, el problema es que eh, el impacto que tiene, comillas, la capacitación es muy baja. De hecho, las investigaciones lo que demuestran es que en realidad los profesores no hacen clases como se les dice que tienen que hacer las clases, sino que hacen clases como se les hizo clases. Y ahí, claro, hay un cambio generacional que alguien quizás mencionaba en una pregunta, que, que, que podría ser notorio a largo plazo. Hoy día sí hay académicos haciendo clase ahora en el proceso formativo, que son dinámicas, si hay evaluación de desempeño, si hay evaluación auténtica, no solo un certamen o una prueba, que no es que sea malo, ojo con eso. Em, mm, en los colegios se están construyendo comunidades de aprendizaje, ya, más allá de la capacitación, porque lo que se ha evaluado es que el impacto de las capacitaciones no es mucho y además son de un costo muy elevado para los colegios. Eh, pero sí funciona mejor, ¿cierto? Cuando hay comunidades de aprendizaje, o sea, cuando los profesores entre ellos comparten experiencias, cuando los profesores hacen lo que les gusta y cuando pueden desarrollar su creatividad. Y por eso que la línea que queremos desarrollar es cuánto espacio hay de eso en la formación. Lo que vemos es que en realidad
Hoy día el profesor es un técnico que tiene que ejecutar un manual que le entrega el ministerio. Hace poco, en una clase de posgrado, eh, habían 22 estudiantes, 15 eran directores o jefes técnicos. Yo les pregunté qué habían leído, qué es lo último que habían leído. Y en años lo único que han leído son documentos técnicos. Currículum mínimo, instrumentos del ministerio, recomendaciones del ministerio. Si el profesor no reflexiona, no lee otras cosas, no ejecuta otras cosas, ¿qué va a poder enseñar? No, es difícil. De hecho, no tiene el tiempo. Los contratos acá son por 44 horas y en muchos establecimientos el que tiene contrato de 44 horas hace 40 horas. Llega a planificar a su casa, llega a evaluar a su casa. No tiene tiempo tampoco para leer otra cosa. No hay bibliotecas para profesores en los colegios. Yo preferiría habilitar una muy buena biblioteca y darles el tiempo a profesores, más que entregarles capacitación. La evidencia dice que eso es más exitoso. Tener confianza en los profesores. La supervisión en aula. O sea, vas a meter un jefe técnico al aula a monitorear al profesor. No funciona, funciona si un par elegido por el profesor. Va a ver tu clase en una lógica de acompañamiento, de contribución, pero no de evaluación. Pero los sistemas están construidos para el control. Y eso nos tiene hoy día en un profundo fracaso, donde hoy día tenemos sistemas más fragmentados y segmentados que antes. Muy bien, creo que has mencionado cosas muy interesantes, Cristian, allí. Creo que un docente siempre tiene que tener un espacio, ¿no? Espacios para pensar, reflexionar, para innovar, para crear. Si no hay espacios, simplemente es el día a día allí, ¿no? Entonces yo creo que, y ahí finalmente termina como agotando, ¿no? Matando la ilusión, la motivación, la vocación que puedas tener allí. Si tiene espacio, se Es- puede hacer muchas cosas. Y atreverse también, ¿no? Yo creo que, bueno, si tienes el espacio, puedes atreverte a hacer muchas cosas allí, ¿no? Entonces, hay cosas para seguir reflexionando allí. Yo creo que es interesante, el artículo que hace poco me compartes también lo puedes decir, yo creo que es un buen estudio que has hecho sobre temas, ¿no? Temas de mm. formación, si quieres mencionarlo allí, me parece interesante ese artículo, ¿no? Para poder Sí, leerlo sí, también. hay un artículo donde revisamos justamente los estándares de educación física, en este caso, el proceso formativo. Y la educación física tiene un componente crucial con el juego, con la creatividad, con el cuerpo, con el movimiento. Y hoy día los estándares te obligan a tener una lógica de la salud, ¿sí? Pero es una lógica que te quita la creatividad, te quita el movimiento. Las universidades replican esa estructura. Muchos estudiantes estudian educación física porque les gusta el deporte, no la pedagogía, que es otro componente. Hay mucho que hacer en la formación docente. Yo creo que ese es el desafío. Los estudios longitudinales de formación docente. María Teresa Tato, la que tiene estudios más grandes, tiene estudios de 25, 30 años, siguiendo eh, profesores, profesores que eran buenos estudiantes escolares, eran buenos en matemáticas, estudiaron pedagogía y fueron muy buenos docentes, muy buenos estudiantes de pedagogía. Egresaron y fueron muy buenos profesores. Lo que se demuestra es que sus estudiantes también son muy buenos, pero es porque también sabía la disciplina, le gustaba y había un contexto propicio. ¿Ya? Eh, mucho que cortar en la formación docente. Y también implica filtras antes o filtras después, pero tienes que filtrar. Y en Chile ahí hay un componente que quizás no mencioné. Prácticamente no hay exigencia para estudiar pedagogía. Ingresa cualquiera y hoy día egresa cualquiera.
Y Ese sí no es un problema. quiero, no quiero parecer en la lógica de, no digo cualquiera en términos peyorativos, sino no hay, a veces las competencias, no son buenos estudiantes. Nosotros hemos tenido paros acá, estudiantes que exigen leer 2 papers a la semana. Y no se puede, es difícil, es difícil. La justificación de la política pública, ¿cuál es? Que tenemos un déficit docente. Pero también hay un déficit de médicos. Pero para estudiar medicina hay exigencias, pero no para estudiar pedagogía. Ese es el tema en Latinoamérica. Bueno, Cristian, muy agradecido. Yo creo que tendremos otros espacios en este diplomado en diseño y gestión curricular para seguir pensando este tema que has planteado y otros temas también, ¿no? Yo creo que es interesante seguir conversando, dialogando allí. Y más a veces en una comunidad, ¿no? Que está interesado en mejorar el tema de calidad en el sistema educativo allí. Muchas Muchas gracias gracias. a ustedes, muchas gracias, Juriel, por la invitación. Eh, yo creo que son necesarios las instancias de conversación, de diálogo, de compartir experiencias. América Latina es diversa, y tenemos muchas más cosas en común, yo creo. Y, y si la formación docente fracasa el sistema. Tanto tenemos que darle la importancia que tiene. Muchas gracias por la invitación y a disposición para seguir compartiendo experiencias. Bueno, sí. Muchas gracias a todos los invitados, a todas las personas que han podido asistir allí. Y también les dejamos ahí correo, ¿no? De la persona que está de alguna manera absolviendo las consultas, ¿no? A los interesados en este diplomado allí. Está el nombre de Lizeth Castro, y está su correo y también está su número de celular. Muchas gracias y buenas noches a todos y a todas allí. Un abrazo, cuídense mucho. Hasta la siguiente. Cuídate mucho. Nos Muchas vemos. gracias, Uriel, muchas gracias, Cristian, y ya saben, pueden postular el diplomado de diseño y gestión curricular, los datos se han dejado en los comentarios, de igual manera nuestro asesor el día de mañana estará comunicándose con ustedes. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches a todos.